Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Entrevistas CNN, este espacio que tenemos para poder analizar en profundidad algunos temas que nos involucran diariamente dentro de la sociedad, dentro de los distintos y distintas aristas que nos entrega también el conocimiento. Y hoy nuevamente vamos a estar hablando de salud, porque si les hago una pregunta, ¿sienten alguna molestia en el sector de la mandíbula o en la boca al despertar, por ejemplo, o algún problema o inconveniente al momento de hablar? Puede ser que sea algún indicio del bruxismo, una patología que, escuchen ustedes, ha afectado a más del 85% de la población a nivel mundial en algún momento de la vida. Y por eso, para hablar sobre esta patología, vamos a tomar contacto junto al doctor Manolis Jusakos, quien es cirujano dentista de la clínica Somno, precisamente para conocer detalles sobre esto. Doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas tardes, Cristian. Darle una gracia primero que nada a su invitación, a CNN, a la clínica Somno, para hablar esta tarde acerca, ¿cierto?, del tema que acabas de presentar, que es importante que la población sepa y se instruya, ¿cierto?, para saber de qué se trata. Precisamente, y de hecho la primera pregunta que tengo para usted, doctor, es justamente ¿qué es el bruxismo y por qué se produce? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ha cambiado el concepto a lo largo de los años, desde lo que se pensaba que era una patología, un trastorno. Actualmente el último consenso que se realizó el año 2018 y que todavía sigue siendo un trabajo que está en progreso, definieron al bruxismo como una actividad muscular masticatoria, ¿ya?, que ocurre durante el sueño y que se caracteriza por ser rítmica o no rítmica. ¿A qué me refiero con esto precisamente? Puedo hacer rechinar los dientes, en palabras, ¿cierto?, simples, o apretar los dientes, y que se presenta, ¿cierto?, en pacientes sanos. Eso es como la definición actual acerca de lo que es el bruxismo, ¿ya?, como un comportamiento oromotor. Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles podríamos decir son los principales síntomas que nos podrían dar algún indicio de que justamente estamos sufriendo de esta patología? No es fácil la pregunta, y te digo por qué. Porque no todos los pacientes se comportan de la misma manera frente al bruxismo. Pero a nivel general, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos a un paciente, pudiese, ¿cierto?, haber un relato por parte del paciente, que es lo que se rescata como un autorreporte. Por ejemplo, el amanecer con la cara cansada, amanecer, por ejemplo, con dolor de cabeza a nivel de las sienes, por ejemplo, sentir, ¿cierto?, que presentan molestias o dolores a nivel de algunos dientes. También puede ser de que presenten algún tipo de herida, ¿cierto?, a nivel de las mejillas. Hay otros pacientes que se muerden la lengua, por ejemplo, y que obviamente lo relatan que durante la noche, ¿cierto?, despiertan por el dolor porque se mordieron la lengua, ¿ya? Entonces, son varios síntomas que puede presentar y que no todos los pacientes lo presentan. Por ejemplo, hay pacientes, ¿cierto?, que obviamente por bruxismo no presentan dolor. Y ahí es obviamente el examen clínico el que nos va a determinar de alguna manera poder observar si es que esto pudiese estar presente o no. Signos clínicos como por ejemplo que vea una marca, que es lo que se llama línea alba, en la zona de las mejillas, por ejemplo. Fijarnos, por ejemplo, si tengo una lengua que se denomina como festoneada, o sea, decir que tiene como la impronta de los dientes, ¿ya? El desgaste dentario, si bien puede ser un signo, no es determinante, porque este desgaste dentario que pudiese estar asociado, ¿cierto?, por el rechinamiento dentario, como lo dije anteriormente, no todos los pacientes rechinan durante la noche. No sabemos si ese desgaste que estamos observando es actual o algo pasado. Es un antecedente más, ¿cierto?, que podemos tener
pero que tenemos que ir indagando en el proceso, ¿cierto?, que es toda la historia del paciente. Claro, de hecho, por lo que leo acá, doctor, el despertar cansado, presentar somnolencia, complementando a lo que dice usted, que muchas veces lo interpretamos como un mal dormir, podrían también ser estos indicios que nos podrían llevar a este cuadro. Ahora bien, usted mencionaba también otro punto muy relevante, porque tiende a asociarse este bruxismo a personas adultas, muchas veces estresados, pero llama la atención que en niños muy pequeños, incluso mis sobrinos, por ejemplo, que tienen 3, 4 años, también tienen algún tipo de problema en este sentido. Es decir, ¿el bruxismo afecta a toda la población en general? Afecta a toda la población en general. Obviamente, en general se presenta más en adultos y en niños. Ya cuando uno se presenta con lo que dice el padre, ahí hay que averiguar principalmente áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la vía aérea. Si están respirando bien o no durante la noche. Tiene que ver muchas veces también con las pantallas lumínicas, tiene que ver con el consumo de azúcar en niños chicos. Por lo tanto, hay que prestar cierta atención a otras cosas en el niño. Por cierto, bueno, puede haber también factores de estrés, bullying, por ejemplo, en niños también pudiese rondar como algo asociado a bruxismo. Pero uno piensa, ¿cierto?, de que en niños es menos prevalente. No hay todavía cifras que me pudiesen, son cifras muy grandes, o sea, que hablan de entre un 13 a un 40%. Entonces, es algo que se está estudiando, como te dije al principio, que está en progreso. Por lo tanto, se están determinando cosas recién en relación al bruxismo. No sabemos todo o no tenemos toda la información con respecto a esto, pero sí se puede presentar en la población en general. Ahora, esto actualmente, ¿cierto?, de cómo uno ve la gráfica de cómo se comporta el bruxismo, en niños es en una menor cantidad, en una edad media aumenta y a medida que vamos envejeciendo va disminuyendo. Claro. Ahora bien, doctor, y ya para ir finalizando, algunos factores que producen esta situación pueden ser la ansiedad, el estrés, el consumo de tabaco, el reflujo gastroesofágico, también algunos antidepresivos y el alcohol. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento oportuno para combatir el bruxismo? Como es tan multifactorial, ¿cierto?, el tema etiológico en relación que se ha visto al bruxismo, obviamente uno tiene que indagar bien, como tú mencionaste varios factores, uno tiene que ir indagando bien en el paciente qué es lo que está pasando en ese paciente. Por ejemplo, mencionaste el reflujo gastroesofágico. Hoy en día sabemos que el paciente que presenta reflujo gastroesofágico probablemente sí presente cierto bruxismo del sueño, pero como pensándolo en un factor protector. Es decir, por ejemplo, a través del movimiento mandibular, lo que hago es salivar más y lo que hace, ¿cierto?, es bajar ese aumento de acidez. Por lo tanto, mi tratamiento en ese paciente, si fuese solamente aislado, obviamente sería hacer una interconsulta en un gastroenterólogo. Por ejemplo, hay otros ejemplos que tienen que ver en pacientes que tienen apneas del sueño, o sea, que dejan de respirar durante la noche, y eso, ¿cierto?, provocaría no todos los pacientes, pero entre un 30 y un 50% de los pacientes que presentan apneas, se produciría, ¿cierto?, este bruxismo del sueño como un factor protector también para poder estimular, ¿cierto?, la apertura de la vía aérea. Entonces, va a depender de muchas cosas. Si el paciente fuma en la noche, obviamente mi indicación, ¿cierto?, como factor de riesgo para aquel que fuma, va a ser ojalá que deje de fumar y que deje de fumar en la noche, por ejemplo. Al paciente que es un poco más complicado con respecto a los antidepresivos, yo no puedo llegar y sacarle los antidepresivos. Entonces yo tengo que tener una comunicación con, ¿cierto?, el médico que indicó los antidepresivos y ver si es que lo tiene que asociar, tiene que cambiar de marca, ahí tenemos que ir viendo, pero tenemos que ir obviamente al factor etiológico que es la causa. Así es, doctor, es un tema muy relevante porque parece que la media, podríamos decir, es que afecta de distinta manera a una persona y a otra, y por eso es muy relevante estar atentos a todas estas señales de este interesante tema. Doctor Manolis Coussakos, cirujano dentista de Clínica Somno, muchas gracias por haber estado acá en CNN Chile.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos también. Perfecto. De esta manera y poniendo mucha atención a lo que ocurre justamente con esta dolencia que usted puede percibir allí en la mandíbula, también en los dientes e incluso en el mal dormir, poner atención a que eventualmente se podría tratar de un bruxismo que tiene tratamientos, pero es muy relevante porque es una situación bien compleja y que afecta transversalmente también a nuestra población. Siga la compañía de nuestro canal. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad de Entrevistas CNN. Que estén bien.